Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Soy Ana María, y bueno, 35 años en el aire, nos conocemos bien. Como siempre, los profesionales de lujo. Y en el día de hoy sigo insistiendo en algo que tenemos que aprender realmente a defender nuestros derechos y cuando empiezan a fallar, tomar un abogado. ¿No es cierto? Sabemos que hay personas con diferentes tipos de capacidad. En este momento sabemos que el país está dado vuelta, no nos cabe la menor duda, ¿no es cierto? Pero en el caso personal tengo un problema de hipoacusia en uno de los oídos. Yo lo necesito para trabajar. Tuve que en el mes de julio dejar la TV porque era imposible seguir trabajando, núcleo cesante tengo, y la radio me ayuda porque tengo, como ustedes vieron, los auriculares tremendamente grandes. Necesito que me ayuden el boca a boca y que todos nos quejemos. Al final vamos a ser escuchados. Mi obra social era de lujo, la mejor obra social del país. Se llamaba, y se llama, Osprera, pero está judicializada, no sé lo que quiere decir. Entonces, no entregan medicamentos, algunos, pero mi audífono lleva 2 años. A mí me está perjudicando mentalmente y socialmente, ¿no es cierto? Y también me está perjudicando el bolsillo, porque yo vivo de la radio y de la televisión desde hace 35 años. La obra social es la peor que tenemos y era la mejor, era la mejor. Se llama Osprera. Dicho esto, yo recuerdo que una vez, hará cosa de 18 años atrás, también había un problema de una señora y a los 360 días, porque llevábamos día por día anotados, conseguimos lo que necesitábamos. Espero que esto sea antes, porque capaz que cuando llega ya no estoy más con el oído ni en cuerpo y forma. Bien, lo que no pierdo nunca es el sentido del humor y las ganas de trabajar. Bien. Hoy nos visita el doctor Darío Jacobino. Él es otoneurólogo. También estamos con Florencia González, que la última van a venir más, ¿no es cierto? Pero la última de esta tanda que comienzan, Hablemos de Salud, y precisamente no tenemos odontólogos, así que viene como anillo al dedo, diríamos. Ella es especialista en ortodoncia, después la voy a presentar. También vamos a estar con Susana Grosso, psicóloga, y es la comunicación accesible. El tema, la verdad, me encantó. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Darío Jacobino, que es otoneurólogo, especialista en neurootología, y su tema lo pidieron, aunque no lo crean. ¿Por qué una persona presenta inestabilidad, vértigos y mareos? Hay mucha gente. ¿Tendrá algo que ver la pandemia? ¿O no, no es cierto? Muy buenos días, ¿cómo está Jacobino? Hola Ana María, buenos días, gracias por la invitación una vez más. Al contrario, sabes que es un placer. Muchas gracias. Contanos, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué estos síntomas, no? Bueno, vos lo mencionaste muy bien, los agrupaste 3 síntomas en un mismo capítulo, mareo, vértigo y desequilibrio, y efectivamente están en la medicina agrupadas en una misma entidad, porque los mismos mecanismos involucrados
en el equilibrio, en la deambulación, en la estabilidad, también cuando se dañan generan vértigo. Entonces es bastante habitual que una persona que tiene vértigo tenga además inestabilidad para caminar. Es decir, que ese conjunto de aparatos destinados al equilibrio se estudian bajo la especialidad a la que yo me dedico, que se llama neurootología. ¿Por qué hablamos de neurootología? Recién lo mencionaste. Porque tiene que ver con neurooto, significa oído, las conexiones del oído. Todos estamos familiarizados con que el oído se dedica a la audición. Vos recién lo mencionaste, cuando se daña el oído hay defectos para escuchar, para comunicarse verbalmente. Pero a una parte del oído interno, se dedica exclusivamente al equilibrio. Entonces, una persona que tiene un daño en el oído interno, en el aparato del equilibrio, va a tener dificultades para deambular, para mantenerse estable cuando está de pie o cuando camina. Y si ese daño en el oído se produce en forma aguda, brusca, el paciente va a tener vértigo, sensación de que los objetos giran. Como cuando una persona se baja de una calecita, pone los pies en el piso y siente que las cosas se mueven, ¿sí? Es una ilusión porque las cosas no se están moviendo. Esa ilusión de movimiento se denomina médicamente vértigo. Si a esa persona que se baja de la calecita, además la hacemos caminar, se va a ir para un costado o va a caminar inestable. Va a tener vértigo más inestabilidad. Todo eso gracias a una inactivación anormal del aparato vestibular del oído interno. Por eso es mi especialidad, se llama neurootología. Y el primer síntoma que vos mencionaste era el mareo. Mareo es un término médicamente muy amplio, muy difuso, muy difícil de categorizar. Nosotros usamos la palabra mareos como un comodín. Si estamos aturdidos, usamos la palabra mareo. Si tenemos dificultades para caminar, usamos la palabra mareo. Si tenemos sensación que nos vamos a desmayar porque nos baja la presión, o tenemos calor, sofocos, usamos la palabra mareos. Si tenemos, por ejemplo, sensación de que la cabeza está aturdida, ocupada, embotada, usamos la palabra mareos. La palabra mareo es un término muy global, no es muy específico. Dentro de ese paraguas gigante que es el mareo y que involucra varias esferas de los síntomas, uno de esos síntomas es el vértigo, otro es la inestabilidad. Entonces, yo aliento a los pacientes cuando consultan al médico por mareos que traten de diferenciar cuál es el síntoma que motiva esa consulta. Si es dificultad para caminar... te hago una pregunta, porque después se me pasa. Sí. En cuanto a los mareos, ¿pueden llegar a producir también náuseas? Claro, claro. Bueno, típicamente cuando nos subimos a un barco, ¿no? El barco se empieza a mover. No todos, pero un grupo de personas, ¿qué es lo que dice? Me siento mareado, tengo ganas de vomitar. ¿Qué significa eso? Que hay una activación del aparato del oído interno en forma patológica, es decir, en forma anormal, porque para el cerebro yo estoy quieto, sentado en el hall del barco, pero se está moviendo el barco. Entonces mi oído mide que yo me estoy moviendo, pero los ojos dicen que yo estoy quieto, porque estoy en el shopping del barco o estoy hablando con otra persona. Ese conflicto entre el oído y la visión se traduce en mareos y ese conflicto se traduce en náuseas y vómitos, ¿sí? Por lo cual es muy común que los problemas del oído interno, por activación anormal del oído interno, de náuseas, vómitos, mareos y vértigo. Uh-huh. Y no pensar en una tormenta, porque me pasó a mí, que soy fortísima, nunca me pasa nada, pero me había causado vómitos, claro, también, ¿no? Todo un cuadro horrible. Claro, la tormenta es una activación extrema. Si se mueve el barco, al mitad del Atlántico. Subirse a una montaña rusa es una activación extrema. Los humanos no nacimos para estar en una montaña rusa. Nuestro aparato vestibular, nuestra visión está para caminar, para deambular, sí, para movernos en lugares fijos. Que alguien nos mueva circularmente no es fisiológico. Por eso ciertas personas no toleran ese conflicto y dan náuseas, vómitos y mareos. Exactamente, exactamente. Y ¿esto puede ser también con un nombre y apellido, una enfermedad? Claro, hay enfermedades, la lista de enfermedades del oído que generan vértigo, náuseas, vómitos, son bastante floridas, hay muchas causas. Una de ellas es el síndrome de Menier o la enfermedad de Menier, que justamente tiene, acá lo vamos a aclarar un poco mejor, tiene una enfermedad que se caracteriza por dos síntomas principales: pérdida auditiva y ataques de vértigo. ¿Sí? Esa combinación ya nos está hablando que en el mismo lugar físico
anatómico que genera pérdida auditiva también genera vértigo. Es un sistema, un circuito, son hermanos el equilibrio y la audición. Son hermanos, comparten las mismas arterias, las mismas venas, los mismos líquidos. Entonces cuando se enferma uno, muchas veces se enferma el otro. Y en la enfermedad de Meniere es típico. Es un problema audio-vestibular. Bien, ¿te parece? Vamos a continuar, pero vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Y continuamos, muy interesante, muy interesante. Yo lo admiro realmente al doctor Darío Jacobino, ¿no es cierto? Porque de un tema podemos sacar 30.000. Y vos sabés que a mí me apasiona el tema de Meniere. Y yo ayer hay un grupo de Meniere y estaban todos enloquecidos, pobres, en el buen sentido de la palabra. Porque también creo que hay un componente psicológico que lo acentúa, ¿es así? Sí, totalmente. Te escucho. Originalmente Meniere, cuando hizo su descripción original de los pacientes con pérdida auditiva y vértigo, notaron que la personalidad de las personas que sufrían esta enfermedad era bastante particular. Suelen ser personalidades bastante más exigentes, obsesivas en el trabajo, apasionadas, y son los pacientes que más sufren esta enfermedad. No quiere decir que todas las personas que tienen toda esa personalidad vayan a presentar una enfermedad de Meniere. Sin embargo, particularmente la enfermedad de Meniere se asocia a esa personalidad. Es decir, cuando se estudia las personalidades de los pacientes con Meniere, tienen esa particularidad. Entonces se trató de relacionar que efectivamente la enfermedad de Meniere era un epifenómeno de un desorden de ansiedad, por ejemplo, de una personalidad específica. Esa asociación existe, pero no es tan lineal, ¿sí? Ahora, perdón, nada que ver, pero nada que ver con la enfermedad, pero la persona muchas veces le dicen, ay, quiere llamar la atención, eso no puede ser, o sea, porque no es muy conocida la enfermedad de Meniere. ¿Está dentro del grupo de las poco frecuentes? Bueno, es subdiagnosticada, o sea que es una enfermedad que probablemente sea más prevalente de lo que pensamos, y claramente es una enfermedad orgánica, estructural, que tiene sus cambios histológicos, que tiene casi 200 años. Claramente no es un problema de llamar la atención, claramente. Es una enfermedad que tiene un sustrato biológico, anatómico, físico muy claro, no es para nada una enfermedad psicosomática, para nada. Y vos sabés lo que estoy viendo en este momento, que antes no había tantos hombres. Era una enfermedad típica, o sea, yo te digo dentro del grupo, ¿no? No sea en general. Era típica de la mujer, ¿no? La mujer menopáusica, la mujer nerviosa, la mujer, etcétera. Pero en el día de ayer yo vi 8 hombres y 3 mujeres. Sí. Bueno, normalmente es un poco más prevalente en la mujer, eso, los números dicen eso, es verdad. Por cuestiones inmunológicas, por cuestiones hormonales, por personalidad, por varios factores hacen que sean más prevalentes mujeres. Los hombres no están inceptos, pueden enfermarse también.
Hasta ahora la evidencia es que más o menos 3-1. 3 mujeres por cada hombre con Claro, Menier. sí. Por ahí, justo en ese grupo, eran más participativos los hombres. Me extrañó. Y querían Porque se participar. engancharon los hombres. Claro, bueno, eso es bueno, porque suele ser bastante oculto, bastante solapado en personas en el hombre. El hombre no suele manifestar sentirse enfermo. ¿Qué pasa con la medicación? Porque yo sé que hay pacientes que hasta con la mínima cantidad de medicación se duermen sentados, como dicen. Entiendo. Bueno, justo en el caso de enfermedad de Menier estamos hablando. Exactamente. Bueno, es un poco dramático la situación porque no hay avances muy significativos en la enfermedad de Menier. Hace años que no surgen drogas nuevas para el tratamiento de la enfermedad de Menier. No se ha invertido, los laboratorios, la industria, los gobiernos no han invertido mucho en el tratamiento de esta enfermedad que es muy prevalente y es una de las principales causas de sordera y de discapacidad. Nos manejamos básicamente con los mismos medicamentos que hace 20 años, con los mismos, y muchos de ellos, es verdad, generan mareos. Pero bueno, es un efecto indeseable que se puede ajustar en base a la dosis para que sea mejor tolerado, se puede rotar por otro grupo de medicamentos, pero básicamente va a haber 4 o 5 medicamentos, no hay más. Y esos 4 medicamentos son los mismos que usamos hace 20 años. Están en la habilidad, en el arte médico, rotar esos medicamentos para que el paciente los tolere. Usar la dosis adecuada y la combinación justa de medicamentos. Yo digo que mi mejor amigo se llama Google, ¿no es cierto? La mayoría de la audiencia ya lo sabe, que descubrí, digo, me siento Colón, entre comillas, la fiebre mediterránea familiar en Argentina y la estoy instalando. Ayer nos mandamos un evento que va a dar que hablar. Muy bien. Bien, al margen de que, bueno, no tengo como esa abuelita para que me mime, te estaba diciendo, estábamos hablando porque me fui para el otro lado, ¿viste? Sí. Está bien. De la enfermedad, pero ahora no sé retomar. Bueno, ¿quieres que te ayude en algo? Claro. Bueno, la última que dijimos, ¿cuál fue para tomarla? No, estábamos hablando de la enfermedad de Menier, pero Sí. antes que la enfermedad de Menier, hay una enfermedad, yo te voy a mencionar 3 cositas sobre una enfermedad muy común, que aproximadamente por año 800.000 argentinos lo sufren, 800.000 argentinos. Estadísticas, digamos, son adaptadas a Argentina, que es el vértigo posicional benigno, ¿sí? El vértigo posicional paroxístico benigno es un vértigo que ataca o que afecta a las personas a la hora de levantarse a la mañana, cuando se incorporan de la cama, durante unos 10, 20, 30 segundos, sienten que las cosas giran brutalmente, intensamente, a veces acompañado de vómitos, que desaparece rápidamente el vértigo, pero se vuelve a activar cuando el paciente vuelve a acostarse. Es posicional, cada vez que el paciente se mueve, se acuesta, se levanta o gira en la cama, tiene ataques breves e intensos de vértigo. ¿Sí? Esa entidad es por lejos la causa número 1 de vértigo en el mundo. ¿Y esto se da en las personas mayores o No. pueden ser los jóvenes La también? edad media de comienzo es alrededor de los 40, 50 años, afecta un poquito más a las mujeres, pero se da en cualquier edad. Y se estima que aproximadamente un 20% de las personas mayores de 60 años van a tener vértigo posicional en algún momento de su vida. Es una patología, por suerte, benigna, pero muy discapacitante en términos de movilidad. O sea que cada vez que se mueven tienen vértigo, entonces eso lo va restringiendo en su movilidad espontánea. No se quieren mover, no se quieren acostar, no quieren levantar la cabeza para no tener vértigo. Es una entidad muy frecuente. Muy frecuente. Y por ejemplo, las personas que tienen problemas auditivos, ¿pueden tener problemas de vértigo? Sí, claro. Ahí mencionamos recientemente el Menier. El Menier es una combinación de un problema audio-vestibular. Afecta la audición y el equilibrio. Pero además hay un montón de otras enfermedades que afectan combinadamente el oído, la parte auditiva y la parte del equilibrio. Algunos tumores benignos del oído dan la combinación de pérdida auditiva y de problemas de equilibrio. Las laberintitis, que son las inflamaciones del laberinto por alguna gripe, por algún resfrío, también dan pérdida auditiva y vértigo. Es decir, hay muchas, las otitis intensas. A repetición. Sí, o las otitis agudas, donde hay muchos pus, etcétera, o hay secreciones. Esas toxinas entran al oído y hacen perder la audición y dar problemas de equilibrio. Hablaste de las otitis, ¿no es cierto? Es muy común, ahora me doy cuenta, yo vivía con otitis de niña.
el niño con otitis puede también tener ese malestar, ese mareo, y la mamá no lo sabe. Totalmente. Y le da otro medicamento para que no devuelva. Totalmente. En los niños particularmente, donde la anatomía no está totalmente estructurada como en el adulto, que tiene paredes óseas bien determinadas, donde las paredes óseas son sólidas, en los niños donde la anatomía está distorsionada, una infección puede hacer que rápidamente ese germen entre al oído interno, o que las toxinas que produce ese germen entren al oído interno y generar pérdida auditiva y problemas de equilibrio con náuseas y vómitos inclusive. Y eso se suele diagnosticar o mal diagnosticar a veces como problemas digestivos, como una pataleta al hígado, ¿sí? Y que en definitiva son problemas del oído, ¿no? Un ataque de vértigo da náuseas, vómitos, muy parecido a un ataque de hígado, entre comillas. Entonces es muy importante, frente a un paciente que tiene vértigo, que tiene náuseas y vómitos, indagar un poco más si además nota algo raro en el oído, para orientar topográficamente, para ubicar la zona del problema, ¿sí? Claro, nosotros tenemos en nuestra asociación chiquitos de 2 años, 3 años, ¿no? Y más chiquitos también, claro, por suerte, que ahora se descubre, sí, ¿no? Y esto es bueno que lo sepan las mamás. Totalmente. Porque dice, llora, van a la farmacia y le dicen, deme algo para el oído, y el chico sigue, o si no, como antiguamente, aceite caliente. Sí, ¿ah? El cono de fuego. Con el papel de diario, sí, las pasé todas. Eso, ¿no? Es muy peligroso. Bien. ¿Y qué pasa? No, en los niños hay que tener mucho cuidado. Es muy raro los niños que sufran vértigo, los niños sufran vértigo. Los niños, cuando uno ve la estadística, los niños representan una población muy pequeña dentro de la población de pacientes con vértigo. Aumenta con la edad linealmente, pero un niño con vértigo es una situación para prestar atención, porque las causas no siempre están en el oído. Si hay un problema en el cerebelo, en el cerebro, a veces los chicos tienen vértigo, inestabilidad, dificultades para caminar, y en esa población, en los niños menores, hay que prestar mucha atención. No hay que subestimar esos síntomas, ¿sí? Sobre todo porque los niños sufren enfermedades distintas a los adultos. Es que las mamás, obvio, que fui madre de bebés, ¿no es cierto? Se empiezan a desesperar, que antes no existía, éramos más tranquilas en ese sentido y creíamos en el médico. También era otra la medicina, médico de cabecera, era otra cosa. Otro mundo era, y no nos dábamos cuenta. La mamá en su desesperación, alguno le dijo, vamos a probar con los corticoides, y se creen que los corticoides son, no sé, bomboncitos, que las calman a ella, porque les dan el corticoide. Yo fui maestra 15 años, 14. Cuando yo veía al chico, cara de luna, yo decía, el nene que tiene, ¿le estás dando corticoide? Claro. ¿Está? O sea, que no es nuevo. No. Quiero que hables un poquitín acerca del corticoide mal indicado. El corticoide bien indicado es un arma fabulosa y es histórica. Es histórico, el corticoide se usa hace muchísimos años, cuando había muy pocos medicamentos, penicilina, 2 o 3 cosas más, estaban los corticoides. O sea que permitió tratar en muchas enfermedades graves, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿sí? Y en ese contexto hay que tener en cuenta que los corticoides tienen indicación muy precisa, que son medicamentos fabulosos, pero que tienen efectos colaterales a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Que si esos efectos colaterales no se balancean con la eficacia, o sea, si no son superiores el efecto positivo sobre lo negativo, estamos haciendo algo mal. Entonces, prescribir corticoides sin causa, o sea, por un síntoma, no es una buena estrategia médica. Pero calman a la madre. Calman a la madre, y por ahí calman al niño también, porque le duele menos, claro, escucha mejor, fantástico, pero es temporal. Es un medicamento que tiene una vida media, tiene un lapso de utilización bastante restringido. No hay que abusar en el uso, porque no solamente se está tapando la patología de base, sino que además se está generando efectos colaterales a mediano y largo plazo. Osteopenia, problemas del desarrollo, problemas del cabello, en fin. Entonces, usados correctamente, arma clave, crítica, útil para la medicina. Mal usados, como todo, hasta el agua es tóxica, ¿sí? Mal usada. Exactamente. Yo más de una mamá, porque hay mucho FAPA. Cuando el FAPA llega a los 14, 15 años, que tienen, digamos, el diagnóstico mal dado, ya no es FAPA, pasa a ser una fiebre mediterránea familiar.
Todavía hay mucho que hacer en la Argentina, ¿no es cierto? Cuando el médico está entre y entre, mejor mandar a sacar el genético. Porque el hospital de niños lo hacen en forma gratuita. Y el chiquito se llena de corticoides, la madre está tranquila, pero yo les digo a las mamás, sí, yo tomé corticoides, muy poquito, y a pedido mío porque estaba desesperada. Claro, muy buena herramienta a corto plazo, sin duda. Bien, yo con una inyección de corticoides nunca me drogué, pero yo digo, lo que debe ser una droga, porque por ahí te da ganas de hacer cosas, hacía esto, hacía lo otro, hacía lo más allá, pero cuando caía enloquecida. Y después me di cuenta, digo, esto es el corticoide, ahí nomásito lo saqué. Bien, hacia el final vas a hacer un redondeo. Okay. Te viste genial, hablaste de todo, gracias. Bueno, gracias a ese corte tan pedido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que les voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Gustavo Pulti, Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús. Candidatos a diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Castillo, Schlotauer, Pitrola y Lancete diputados. Miriam Bregman, presidenta. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga. Distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Ya estamos con Florencia González. Ella es perdón que me pongo los anteojos como corresponde. Es
odontóloga. ¿Vieron lo que es no ver? Especialista en ortodoncia. Yo me divierto con lo que hago. Bien, diplomada en difusión de ATMA. De ATM. ¿Qué es? Es articulación temporomandibular. Muy bien. Y dolor orofacial. Correcto. El dolor orofacial es el que, bueno, es multifactorial, pero cuando hay una disfunción en la articulación precisamente duele todo, es un conjunto, dolor de cabeza, dolor en los músculos de la cara, cuello, cervical, cabeza, oído, es un combo. Bien, y nos va a hablar acerca de la importancia de la prevención y la ortodoncia temprano, si lo sabré yo, ¿no es cierto? Pero ahora está todo tan nuevito y especializado que da gusto. Ahora es como que antes no se usaba que los padres llevaran a los chicos al odontólogo, era como, no lo llevaban cuando al nene por ahí ya le dolía algo. Hoy también igual, de a poquito estamos intentando que los padres se concienticen y lleven a los chicos a un control a temprana edad. También el tema de, que por ahí es una pavada, pero es importante, las pastas fluoradas a la salida del primer diente, que los papás, que son quienes ayudan a los chicos, porque la salida del primer diente se da al año, meses, entonces obviamente son los papás quienes inculcan el hábito del cepillado desde los pequeñitos hasta que vamos creciendo. Entonces, bueno, hoy se está concientizando en las consultas. Yo no me dedico puntualmente a lo que es la pediatría, pero sí tengo muchos niños en lo que es ortodoncia, ortopedia. Bueno, inculcarle a los padres el hábito de que cuando sale el primer dientito se laven los dientes con pasta que contengan flúor. Que antes no se tenía en cuenta. Antes lo cepillaban, bueno, con un cepillito, si se cepillaban de vez en cuando. Bueno, y es importante cuidar los dientes de leche. ¿Y por qué con el flúor es importante cuidarlos? Porque precisamente el flúor es lo que causa como una especie de protección al diente. Generalmente se recomienda las pastas con 1100 partículas por millón de flúor. Cuando vos vas a comprar una pasta de dientes en los chicos, obviamente siempre vamos a elegir pastas para niños porque tienen gustos de frutilla, de frambuesa. Por ahí le das una pasta de menta al nene y le va a picar. Entonces, bueno, siempre en el empaque está cuántas partículas por millón de flúor tiene y es importante que tenga 1100. A veces hay algunas pastas que tienen un poquito más, pero desde 1100. Menos de eso se considera un placebo. No tiene el beneficio de proteger al diente, entonces es importante que las pastas contengan flúor desde que el niño le salga el primer diente. Lo que hay que tener en cuenta con las pastas fluoradas es la cantidad de pasta que le vamos a poner al cepillito del niño en este caso. Eso es importante. En niños de 0 a 2 años se le pone media granito de arroz. Digamos, tampoco podemos poner mucho porque no deja de ser un medicamento, como hablaba el doctor anteriormente, o vos misma, Ana María, es un medicamento. O sea, tiene flúor, el flúor en grandes cantidades provoca problemas, entonces hay que tener cuidado con la cantidad que nosotros vamos a poner en el cepillo. Entonces, de 0 a 2 años es medio granito de arroz, de 2 a 4 años es un granito de arroz, o sea, mínimo, y después, a partir de los 4 años, ya sería como una arvejita, digamos. Obviamente es normal que la criatura se coma la pasta. O sea, se mete el cepillo de dientes, me pasa con mis hijas, yo tengo una niña de 2 y otra de 4, y la de 2 años agarra el cepillo, como la pasta es rica, tiene gusto rico, agarra el cepillo y se come la pasta. Por eso es importante la cantidad, que se cumpla con la cantidad, digamos. Eso sería lo importante. Y siempre pasta con flúor. Perfecto, perfecto. ¿Qué más tiene que cuidar la mamá entre el año de vida y, digamos, los 5 años? Bueno, acá me voy a meter un poco en la ortodoncia, que yo soy especialista en eso. Muy importante, los hábitos. ¿A qué llamamos hábitos? Hábitos de chupete, succión de dedo. Por el paladar, ¿no? Claro. El chuparse el dedo, los chicos,
lo que hacen es que al hacer presión contra el paladar... Bueno, paladar ojival. Exactamente, deforman el paladar. Obviamente el paladar ojival se da por muchos motivos, ¿no? Pero el tema de los hábitos en lo que es ortodoncia y ortopedia funcional es muy importante controlar el hábito. ¿Hasta cuándo el chupete? Y se recomienda hasta los 2 años. ¿Es difícil? Sí. Mi hija, por ejemplo, a los 2 años, yo soy madre ortodoncista, yo tuve a mi hija menor cuando la mayor tenía 2 años. La pediatra lo primero que me dijo, mi hija más grande, era chupete todo el día. ¿Qué me dijo la pediatra? No le saques el chupete ahora, porque está viniendo la más chiquita. Bueno, y yo soy madre ortodoncista, que tengo el tema de los hábitos inculcado de la carrera, la especialidad. Yo dije, no, le decía a mi marido, se lo tenemos que sacar el chupete, porque va a venir la nena con... Bueno, de hecho vos veías en las fotos a mi hija más grande sonriendo y tenía la mordidita abierta. O sea, precisamente le dejaba el lugar al espacio del chupete. A mí ya me empezaba a agarrar un ataque. La veía en las fotos y decía, esta nena, no, esto está mal. Entonces, se lo saqué igual. No me costó, la verdad que nunca me costó con ella lo que es retirarle hábitos, tanto mamadera, pecho, chupete. Le saqué el chupete. A los 2 meses tenía la mordida completamente cerrada. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dejado el chupete? Probablemente se hubiera convertido en una mordida abierta, que es cuando los dientes no contactan el maxilar superior con los dientes de abajo, y es un problema. Hay que tratarlo. Siempre, cuanto más temprana edad tratemos lo que es las patologías, mejor las podemos tratar. Es un pronóstico favorable. ¿Por qué? Porque como el chico está en crecimiento, redireccionamos el crecimiento, podemos jugar con eso. Pacientes adultos, cuando agotan el crecimiento, ya no tenemos que usar ya cirugía, otros tipos de tratamientos mucho más invasivos que si agarramos un tratamiento a edad temprana en los chicos. Por eso el tema de los hábitos, que por ahí la mamá le es fácil decir, bueno, dejo el chupete para que duerma toda la noche, que nos ha pasado a todas, me incluyo. Bueno, es importante el hábito. Hay que sacar hábito. chupete. Y por ejemplo, la primera visita a un odontólogo, ¿a qué edad es? Mira, yo siempre digo que cuando salen los primeros dientitos es importante, no tanto para que el odontólogo los revise, porque los chicos son muy chiquitos y la verdad es que es muy difícil revisar a una criatura de 1 año, 1 año y medio, pero por lo menos para que se vayan haciendo el hábito de ir al consultorio. Está bueno que la odontopediatra que los trate sea siempre la misma. Es como el médico de cabecera, que el nene ya los conoce y se siente más en confianza. El hábito odontológico sigue siendo un hábito que la gente le tiene miedo. Sobre todo los papás, porque han vivenciado por ahí tratamientos más traumáticos y eso se lo traspasan al niño. Entonces, el nene ya llega al odontólogo que no sabe a dónde va, pero ya llega con temor. Porque los mismos padres inconscientemente van atemorizados. Entonces siempre les digo, traten de llevar al nene desde chiquitos. Pero el torno. Claro. Una generación. Bueno, el torno. De torno. El torno. Y antes ha cambiado la medicina y ha cambiado la anestesia, ha cambiado un montón de cosas. Uh-huh. Hoy a los anestésicos, sí, es verdad, la gente te dice, a mí me pusieron como 5 tubos de anestesia y no me hizo efecto. Hoy hay anestesia de muchos tipos que se utilizan obviamente dependiendo del paciente, si es un paciente cardíaco, si es un paciente embarazada, bueno, tenemos anestesia con epinefrina, sin epinefrina, le buscamos la vuelta, pero son mucho más eficientes. Antes por ahí el paciente le decía a alguien a un odontólogo que le estaba sacando una muela, a mí me duele, y te la sacaban igual. El torno, el ruido del torno sigue siendo traumático, la gente le tiene pánico. Bueno, y eso pasa con los chicos, entonces yo le digo, acostumbren a llevar a los chicos, pero más que nada para que el niño se familiarice con el odontólogo, porque al principio cuando van es a una revisión, el odontólogo lo que hace es jugar un ratito y que ellos se empiecen a familiarizar con el sillón, bueno, le vas enseñando, este es el torno, lo tomás como un juego. El nene, para que el chico le vaya perdiendo el miedo que nosotros, que los grandes les inculcamos, porque el nene no sabe a dónde van y qué le van a hacer. Y por ejemplo, desde el nacimiento hasta los 12 años, ¿cuántas visitas a un odontólogo deben tener aproximadamente? Se recomienda la visita 1 vez al año. Uh-huh. Obviamente va a depender de qué presenta el niño en boca, ¿no? Sí. Pero siempre la revisión en pacientes sanos es 1 vez al año, en donde, bueno, seguramente el odontopediatra le hace el chequeo, se hace la famosa topicación de flúor, que se le pone flúor en más cantidad, es un flúor que manipula únicamente el odontólogo. Ahora realmente no recuerdo qué porcentaje de flúor tiene, pero se pone
una vez al año o a veces cada 6 meses, dependiendo. Se hace la limpieza, se hace la topicación de flúor y más que nada el odontopediatra va a chequear la erupción de los dientes, si el recambio está en tiempo y forma, los hábitos, en fin. Y en base a eso hace las derivaciones pertinentes. En caso que vea que hay algún hábito, que los dientes no tienen lugar, que hay que, bueno, se hace la derivación directamente al ortopedia, a nosotros, que somos los ortodoncistas, que también nos especializamos en ortopedia, que son los aparatitos que usan los niños, y nosotros ya hacemos nuestra parte. Y Florencia, a mi sobrino se cayó a los 4 años, se le rompieron los 4 dientes de adelante. No se le rompieron, perdón, se salieron completos. Y el odontólogo le dijo, hay que esperar que salgan los otros. A mí me llamó poderosamente la atención. ¿Qué opinas? En realidad es correcto, porque bueno, a un chico no se le puede poner una prótesis. Lo que hay que tener en cuenta cuando hay un traumatismo y los dientes de leche se caen, se rompen o lo que sea, es mantener el espacio. Porque lo que tienden a hacer los dientes es migrar hacia el lugar donde está la ausencia. Y nosotros no queremos eso, porque si los dientes empiezan a ocupar el espacio que tienen que ocupar después los dientes permanentes, estamos en un problema. A los 7, ¿no es cierto? Claro. A los 7 años. Exactamente, más o menos. Sí. Puede variar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero que al nene muy probablemente le cause estéticamente un perjuicio, porque no se ve con los 4 dientes. Entonces se confecciona el odontopediatra junto con el ortodoncista, o a veces lo hace mismo el odontopediatra, algún tipo de aparatito que aparte de mantener el espacio de los dientes que se cayeron, estéticamente reposicione los dientes. Entonces, bueno, es como que se trata para que al chico no le dé vergüenza por ahí que le falte, viste que hay nenes que por ahí. Entonces se hacen aparatos con los dientes faltantes y es lo que va a mantener el espacio para que cuando los dientes permanentes salgan, tengan el lugar. Perfecto. Genial, Florencia. Hacia el final vamos a hacer un pequeño redondeo, ¿te parece? Muchísimas gracias, Ana. Vamos al corte tan pedido. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. De salud. Ya estamos con Susana Grosso, máster, psicóloga, fundadora y coordinadora del Grupo de Trabajo Derechos Discapacidad. ¿EPF son enfermedades poco frecuentes? Bien, y enfermedades poco frecuentes. También trabaja en la Sociedad Interamericana de Psicología. Bien. Nos va a hablar de un tema que a mí me parece que va a ser súper interesante. Comunicación accesible. Adelante, Susana, un gusto tenerte en el programa. Gracias nuevamente por la invitación. A ver, qué será, ¿no? Como dice la canción, esto de la comunicación accesible. Vamos a empezar diciendo y pidiendo, por acá, ¿me ubico? Bien. Que para poder pensar esta temática tenemos que tratar de tener una concepción abierta y corrernos de la zona de confort. Esto quiere decir de lo que estamos habitualmente acostumbrados de toda la vida en lo que hace a las modalidades de comunicación. Yo me voy a referir más dentro de la accesibilidad a la comunicación. Bueno, esto nace y surge hace muchos años con un paradigma de inclusión igualitario que tiene que ver con la modalidad más comprensible, sencilla y usable de todo lo que son los productos, servicios, objetos, instrumentos que utilizamos las personas. Nace desde la arquitectura en primera instancia, de un nuevo paradigma, y se fue extendiendo y particularmente
orientado más a la necesidad de las personas con discapacidad, que somos las que necesitamos determinadas adaptaciones o requerimientos para que sea comprensible y podamos ser usuarios comunes y corrientes como cualquier otra persona, y tengamos acceso a la información. Recordemos que desde todo lo que hace a la jurisprudencia y la legislación, tanto nacional como internacional, afortunadamente tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en nuestro país desde 2008, así que hace muchos años, de la cual sabemos muy poco, en la cual, bueno, en realidad esta convención, que tiene más de 50 artículos, no hace ni más ni menos que postular los mismos derechos que tenemos todas las personas por igual. Y yo siempre digo, ¿no?, qué curioso fue que fue necesario que haya movimientos muy importantes internacionales antes del año 2006 de personas con diferentes discapacidades para que puedan ser reconocidas, visibilizadas e incluidas como cualquier otra. Y los derechos tienen que ver con lo mismo, con salud, con educación, con política, con cultura, con deporte, con comunicación, etcétera, ¿no? Qué cosa curiosa, como si las personas con discapacidad, en este caso cuento, yo tengo una discapacidad visual, tengo baja visión, tengo una distrofia de retina, que es una EPOF, llamada en Argentina, enfermedad poco frecuente o rara en el mundo, como si las personas con algún tipo de discapacidad no fuésemos como cualquier otra. Entonces surgió esto. Dentro de esa convención hay artículos específicos que son los que obligan el cumplimiento en la garantía de derechos, en igualdad de oportunidades y de equiparaciones que hacen a la accesibilidad. ¿Y la accesibilidad qué es? Y la accesibilidad es desde una rampa, un audífono, un bastón, un recurso humano de un asistente, a todo en este caso lo que es comunicación. Susana, ¿vos tuviste alguna vez algún inconveniente con tus pedidos? ¿Cómo fuiste atendido como discapacitada? Múltiples. Bien, porque contanos. Además estamos en una sociedad ya desde la época del conocimiento, de la era del conocimiento y contemporánea, que es oculocéntrica. Esto quiere decir que toda la información, mayormente más del 80%, hay muchas investigaciones al respecto, entran por la visión. ¿Sí? En otras épocas de la historia humana no era así. Con lo cual, quienes en este caso no tenemos la ventaja de tener la visión, nos encontramos realmente fuera y excluidos de la información. La información es un derecho universal. Por ejemplo, todo lo que vamos a ir a lo más usable hoy en día, de los medios de comunicación, del WhatsApp. El WhatsApp, automáticamente, ¿qué hacemos? Mandamos y mandamos y mandamos las cosas que nos llegan. ¿Y cómo las mandamos? Muchísimas de ellas en imágenes y en fotos, replicamos, ¿verdad? O digamos en videitos. Si eso no está descrito, si eso no tiene una explicación sonora o de texto, las personas que usamos los programas parlantes, como en mi caso, el teléfono, la computadora, además, quedamos absolutamente ajenos a la información. Vos sabés que a mí me llamó la atención, creo que Canal 13, tómenlo con pinzas, que estás subtitulando. Maravilloso. Todo lo que se habla, todo, no algunos programas. Y yo digo, qué maravilla. Asegura algunos horarios, poquititos, ¿eh? Nosotros hicimos un relevamiento hace muy poco desde la Defensoría del Público. Yo estoy a cargo de la coordinación del Consejo de Asesoría de la Sociedad Civil del Observatorio de Accesibilidad. Hicimos justamente un chequeo en los 4 canales oficiales sobre esto que tiene que ver con el subtitulado, lo que estipula la legislación, el intérprete de lengua de señas, la audiodescripción, y fue pobrísimo. Tuvimos una reunión, bueno, ahora, y esto lo comento porque es muy importante, hemos logrado hacer un documento que ya está circulando desde la Defensoría, y ya se publicó y se aprobó por la Cámara ¿cómo se llama? La Cámara de los Candidatos, se me fue el nombre ahora, presidenciales, electoral, la Cámara Electoral. Hicimos un documento de recomendaciones para que el debate presidencial cumplimente con las medidas de accesibilidad para que toda la población,
porque esto además se va a difundir a nivel federal en el país, tuviésemos derecho y acceso a la información al igual que cualquier otra persona. Y ahí ¿Qué es lo que más tuvieron que luchar en todo este tiempo que estás luchando a la voz? Y que sobre todo que la gente salga de la zona de confort. Porque que una persona que manda una imagen, una foto, un videíto, tenga que escribirlo, aunque sea básicamente, implica tener que modificar una actitud, desandar algo que a mí me resulta muy fácil, pero que a otro lo deja fuera de la información. Yo tengo que escribir, yo tengo que, si mando un videíto, tengo que decir algo sonoro, relatarlo, contarlo, para que yo, en este caso, yo no soy especialista en accesibilidad, soy psicóloga, tuve que ir aprendiendo como pude, de cualquier manera, y sigo aprendiendo, y digo que soy muy picapiedra, porque hay 1000 cosas en la tecnología hoy en día, afortunadamente, pero te diría, Ana, que de todo lo que a mí me llega, de los múltiples grupos que estoy y demás, no sé, el 60, 70, 80% de la información yo me quedo afuera. Y cuando vos escuchás, por ejemplo, que alguien manda algo, aún con colegas, con gente que me conoce, que sabe, que vos sabés que yo soy una militante, una luchadora, y que vengo todo el tiempo pidiendo, por favor, recuerden que hay personas que necesitamos. Ahora lo hago más directamente y por ahí pongo directamente el nombre de la persona, ¿no? Entonces digo, María, por favor, ¿podrías escribir o describir la foto que mandaste? ¿Por qué después de la foto que mandó María? Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, exactamente, por eso implica desandar algo y hacer una transformación. Exacto, y hay que estar abiertos. Es como que uno no tiene los anteojos para leer acá. Si vos no tenés los anteojos, estás afuera. Si vos no tenés una rampa en la que te vas a decir, no puedes subir. Esto es lo mismo, quedar afuera, excluido. Y en realidad, legalmente, no deja de ser una discriminación, de acuerdo a la convención, ¿no? Hago este ejemplo, me pasa mucho en los grupos en los que estoy, donde yo además digo, vos ponés algo muy interesante, una información de un congreso, de lo que fuere, y un montón de personas atrás tuyo dicen, ay, qué interesante, qué bueno, gracias, y empiezan a comentar sobre eso, y vos te quedás sin saber. Y lo que pasa además es que te das cuenta que las otras personas, que además también les informaste y le dijiste, por favor, traten de poder describir a alguien en el grupo, tampoco se dan cuenta. Entonces requiere una tarea realmente de poder pensar en el otro. Concientización y concientización, que es lo que realmente haces continuamente, Susana, y yo te admiro porque aparte de ser una excelente psicóloga, bueno, en donde estás, tu imagen resalta, ¿está? Entonces sos una luchadora, pero no de causas perdidas, es para ayudar a todos. Sí, yo suelo ser la que genera incomodidad, ¿no? Hay que generar incomodidad. Genera incomodidad. Exactamente. Porque, y yo voy a generar incomodidad en este momento porque faltan 3 minutos y tenemos que ya cerrar el programa. Lo único que quiero agregar, Ana, es que esto no es solo para las personas con discapacidad, es para las personas mayores, y que todos estos criterios hacen a la usabilidad de la manera más sencilla, comprensible y usable para toda la población. Está postulado por los Objetivos del Desarrollo Mundial, por la ONU, etcétera, a las ciudades inteligentes, a las ciudades cómodas, a desandar las barreras y los obstáculos. Bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. Vos sabés que me quedaría horas, pero no va a faltar oportunidad para tratar otro tema, que siempre son interesantes los temas que traes. Vamos a Darío Jacobino, un segundito de redondeo. Bien, simplemente para remarcar que el problema de equilibrio, el vértigo, los mareos puede estar originados en el oído, que es un mito que la cervical genera mareo, vértigo, eso es un tema importante, que por suerte el 90% de las causas de mareos, 90% son benignas, pero un porcentaje puede ser complicar la vida, ¿sí? Sobre todo las que son de origen vascular cerebral, eso representa una población pequeña, por eso siempre ante el síntoma vértigo, no subestimarlo y consultar preferentemente a algún centro que esté familiarizado con el manejo del vértigo, neurotólogos, neurólogos, otorrinos, y no deambular por otras especialidades que no son específicas para el tratamiento de estas patologías, ¿sí? Perfecto. Vamos a Florencia González, un pequeño
resumen no digo, sino un consejo para las mamás y papás. Que me están viendo, escuchando, nada, simplemente concientizar que lleven a los chicos a su control odontológico desde que sale el primer dientito, aunque sea para que vayan viendo dónde van, dónde están, que busquen un odontopediatra que les guste, un odontólogo que les guste, es importante. Chequear tema de los hábitos, el chupete, el que se chupa en el dedo, no es preocuparse, es ocuparse. Y bueno, y después ampliaremos en otro momento el tema de articulación, que es muy interesante. Pero por lo pronto, con esto estamos. Bueno, te tomo el desafío. Bien, con respecto a la audiencia, recuerden, si quieren ir a una obra social de lo peor, pueden ir a Osprera. Eso por un lado. Y por el otro lado, me siento feliz por hacer realmente lo que me gusta, ayudar a todos, ayudarme a mí misma, porque me siento bien haciendo el bien. Espero que nos reunamos nuevamente, si Dios quiere, el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,